Bien, bienvenidos para la clase de economía en la carrera de gestión turística y hotelera. Hoy vamos a abordar lo que son los tipos de economía. ¿No? Más propiamente debería llamarse los modelos económicos. Y tenemos que referirnos a qué es un modelo, ¿no? Tenemos que explicar qué es un modelo. Como vemos en la figura, un modelo será tal vez ese señor que está ahí en una pasarela. No necesariamente, aunque de manera general sí se podría decir que es una representación, ¿no? Una representación de lo que de repente las chicas sueñan, ¿no? El hombre ideal. Ahí. No. Eh, O la mujer ideal. sí, vamos a poner igual. ¿Cómo así? Como son, la mayor parte son chicas, entonces lo puse un chico. Pero ya. Eh, Licenciado. lo que debemos entender es lo siguiente, que Tenemos diferentes gustos, licenciado. todo se respeta. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, es saber el concepto de lo que es un modelo. Y en economía, un modelo es, como dice ahí, es una simplificación de la realidad, ¿ya? Más o menos es algo que resume, lo que resume todo el comportamiento, todo el quehacer de todo un sistema económico, ¿no? Entonces, si resume, entonces quiere decir que tomamos las partes más importantes del modelo, cómo funciona, cómo interactúa el Estado con la sociedad, qué herramientas se utilizan para que un determinado Estado pueda alcanzar un bienestar económico, para que los ciudadanos puedan adquirir todos los bienes y servicios que les sean necesarios y también asimismo los productores puedan, digamos, producir de manera adecuada todos los productos que necesita una sociedad, no solamente una sociedad pequeña, sino de repente incluso cómo se relaciona con el exterior, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que entender eso. Un modelo económico son las herramientas que permiten simplificar la relación entre las variables que explican el funcionamiento de una economía. Ya, es un resumen. Eso es prácticamente eso nos metemos en la cabeza. Un modelo económico, o perdón, un modelo es un resumen de la realidad. Bien, entonces, a ver, ahora vamos a ir viendo qué más tenemos. Entonces, ya que tenemos, ya que sabemos que un modelo es una simplificación de la realidad, existen dentro de la historia económica, se han implementado varios modelos económicos, ¿ya? Y habíamos hablado ya en nuestra clase anterior, o hace dos clases atrás, que existen modelos, por ejemplo, desde el modelo de perdón, me he olvidado el nombre, del modelo antes del esclavismo, la comunidad primitiva. Desde la comunidad primitiva hemos visto cómo las personas se relacionaban con la naturaleza, ¿no? Las personas casi no hacían una acumulación de riqueza. Ya en el esclavismo nosotros hemos visto que ya existía la acumulación de la riqueza y que existía una clase dominante y había otra clase que eran los esclavos, ¿no? Entonces ya empiezan a haber divisiones de las clases sociales en cuanto a la producción también. Y eso se replica ya en el feudalismo, pero habíamos hablado que aproximadamente, no existe una fecha, pero más o menos por el siglo XV ya empiezan a nacer los primeros pensadores del modelo capitalista, que más o menos ellos resumían, creaban un modelo, más o menos un resumen de cómo debería funcionar la economía, ¿ya? Entonces, este es el primer modelo que vamos a analizar porque son los modelos eh, que conocen, o sea, que se han practicado a nivel mundial, casi a nivel mundial se han practicado, ¿no? No necesariamente en todos los casos, pero sí se han practicado en varios países, especialmente este modelo capitalista, ¿ya? Entonces vamos a señalar que este modelo capitalista, a ver, vamos a hacer una lectura y vamos a ampliar la explicación. Dice, se fundamenta en la propiedad privada y no pública. Ya, esta parte es muy importante porque es básicamente
es la célula básica del modelo capitalista. Todo parte por la propiedad privada y no existe la propiedad pública, ¿ya? Quiere decir, en otras palabras, que sí o sí en acá se conoce a los empresarios, porque los empresarios son dueños de propiedades privadas, ¿no es cierto? La inversión privada. Si nosotros tenemos un kiosco que vendemos, no sé, hamburguesas, ese kiosco no pertenece al Estado. Ese kiosco pertenece a una persona con nombre y apellido, a una familia, y a eso se denomina propiedad privada, que nadie más puede tener ninguna prerrogativa por encima de la familia propietaria o del propietario, ¿no? Entonces, es lo fundamental. La célula madre del modelo capitalista es la propiedad privada. Además, también hemos nosotros señalado ya en clases pasadas que en este modelo capitalista lo que sucede es que los recursos son asignados mediante el mercado. El mercado es otro punto muy importante del modelo capitalista, porque el mercado es quien va a asignar los precios, nos van a dar señal. En el mercado, cuando nosotros como productores vayamos a vender nuestros bienes y servicios que tenemos, que hemos producido, en el mercado nos van a decir, sus bienes son reconocidos por la sociedad, son demandados. Y si nuestros productos no son buenos, entonces prácticamente nadie nos compra y esas son las señales que nos manda el mercado. Por lo tanto, el mercado, no de manera, digamos, directa, pero nos hace entender que nuestros productos, en qué cantidad deben ser producidos, ¿no? Si la gente va demandando productos, entonces nosotros incrementamos nuestra producción. Pero si por el contrario vamos a vender determinadas cosas al mercado y nadie nos compra, quiere decir que nuestros productos no son deseados por la población y por lo tanto tenemos que disminuir esa producción o por último cambiarla. El otro aspecto es que cuando nosotros vamos al mercado, aparte de que si son demandados en gran magnitud o rechazados, también nos está mandando un mensaje en cuanto a los precios que deben seguir o que debemos nosotros poner a nuestros productos, ¿no? Hay muchas veces que hay personas que venden productos que sí son buenos, pero lo llevan al mercado y resulta que sus precios son muy elevados. Entonces, en ese momento, lo que nos está diciendo el mercado es que sus precios son muy caros y tenemos que disminuir, tenemos que mejorar nuestro sistema de producción, ¿no? Tenemos que abaratar los costos, tenemos que minimizar los costos, tenemos que volverlos lo más pequeño que se pueda nuestros costos de producción y tenemos que maximizar nuestras ganancias, ¿no? Entonces, hasta donde se pueda. Más adelante ya vamos a ver modelos de eficiencia en cuanto a la producción. Muy bien, entonces el mercado es quien promueve el beneficio y la competencia entre distintos compradores y distintos productores, ¿no? Ese es el modelo capitalista. También tenemos que señalar que en este modelo capitalista tenemos que las personas siempre están con la tendencia de competir, de producir, pero asimismo también este modelo capitalista lo que ha hecho a nivel mundial es más o menos promover el consumismo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos caminando por las calles, ¿qué es lo que sucede? Ha aparecido un nuevo producto, ¿no? Entonces, y las personas nos dicen, le ofrezco tal producto X o Y, que es nuevo, bueno, en el fondo es que los empresarios tienen, más o menos por esa definición, en la economía se los conoce que son siempre innovadores los empresarios. No todos, por supuesto, ¿no? Pero buen tanto de los empresarios son innovadores y muchos no solamente crean o tratan de satisfacer necesidades que tienen las personas, sino que también crean nuevos productos, ¿no? Entonces, como les decía, alguna vez toca nuestra puerta algún joven o una señorita, nos dice, me ha llegado un nuevo producto y le quiero ofrecer, este producto es para, no sé, para algún tipo de
por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo de la vida real. Eh, los empresarios han creado lo que es el alcohol en gel, ¿ya? Que hace tiempo que yo me recuerdo no lo utilizábamos, ¿no? Antes de que venga la pandemia, bueno, por lo menos yo muy rara vez, digamos, lo he conocido. La verdad es así, no lo utilizaba, pero se vino esto de la pandemia a nivel mundial. ¿Y qué es lo que hacen los empresarios? Los empresarios innovan, crean de acuerdo a las necesidades, en algunos casos simplemente se dejan guiar por su instinto de empresarios, pero crean productos, ¿no? Entonces, en ese caso, nos están promoviendo para que nosotros consumamos cada vez más, 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 y no podamos detenernos, ¿no? Es como cuando nosotros estamos consumiendo, por ejemplo, megas de megabytes para la comunicación en nuestros celulares, en nuestras casas. Prácticamente, a ver, alguien a nivel mundial se ha preguntado, ¿qué haríamos sin celulares, sin tener WhatsApp, sin tener Facebook, sin tener nuestras redes sociales? Un poco, no sé, ¿no? Ustedes mejor que yo deben saber si se les complica la vida o si se les facilita la vida, ¿no? Pero hagámosle esa pregunta, digamos, si podemos imaginarnos y hacer esa pregunta a las personas que vivían a los que eran jóvenes, por ejemplo, en 1960, 70, 80, tenían otras necesidades, ¿no? Entonces, para ellos no era indispensable, pero ahora, hoy en día, para el año 2021, realmente es una necesidad, ¿no? Que podamos nosotros tener el servicio de un servicio de comunicación a través de las redes sociales virtuales, por ejemplo, ¿no? Otra característica de los modelos capitalistas es que las personas, les decía, por uno de los principios, piensan siempre en términos marginales, los empresarios, siempre piensan en ganar. Entonces, muchos piensan en ganar, digamos, de manera exagerada, ¿ya? Y en ese su pensamiento egoísta, como lo decía Adam Smith, en ese su pensamiento egoísta, solamente piensan en ellos, ¿no? Y es por eso que también han empezado a aparecer las fallas de mercado, que nosotros lo hemos visto en los principios de Mankiw. Y una de esas fallas de mercado tenía que ver con la creación de monopolios, ¿no? Y ahí viene lo que es la especulación. La especulación es cuando las empresas empiezan a ocultar sus productos y no las venden. ¿Por qué no las venden? Porque están tratando de generar condiciones necesarias para que los precios suban arriba, ¿no? Se disparen los precios. Lo que ha sucedido, ejemplo de la vida real. Estamos en la pandemia y si uno iba a las farmacias y quería comprar aspirineta, ¿había o no había aspirineta en las farmacias? A ver, un poco dialogando con usted. En No, algunas no, pero en otras estuvo muy elevado el precio. Exacto, ¿no ve? Entonces, ha desaparecido la aspirineta, ha desaparecido lo que es la vitamina C, ni qué decir, la vitamina D no existía por ningún lado. Otros medicamentos también, por ejemplo, creo que era el ibuprofeno, también ha desaparecido, antiinflamatorios. Entonces, y si bien había una gran demanda que puede haber generado escasez, se ha demostrado también a través de las investigaciones de las autoridades, por ejemplo, relacionadas al control de la venta de medicamentos y a través también de la policía, que varias farmacias han ido acumulando esos medicamentos y no los vendían justamente porque estaban esperando a que los precios suban y poder generar mayor ganancia, ¿no? Entonces, otra característica de los modelos capitalistas es que los empresarios no todos, pero un tanto de empresarios sienten algún tipo de tendencia a generar mayor ganancia a través de la creación de monopolios y empiezan a especular con sus productos. Otra característica del modelo capitalista es que en cuanto a la producción ya no se los realiza de manera artesanal. ¿Se acuerdan? Les dije, cuando a inicios del modelo capitalista, cuando ya estaba terminando el periodo feudal, se dieron de cuenta que los artesanos eran más eficientes que los siervos, ¿no? Entonces, y cuando ya se llega a una alta fase del modelo capitalista, ya no se produce también
de manera artesanal. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no produzco en mi casa un producto y hago todo el proceso productivo. Habíamos hablado de la producción de los alfileres. Entonces, cuando uno es artesano, entonces uno hace el alambre, o sea, hace la maleación del fierro, lo vuelve al alambre, o él mismo lo saca a la punta, le hace el huequito y pierde todo el tiempo de su vida haciendo un solo producto. El modelo, alguien está rayando la pantalla, por favor, no los hay, ¿ya? Una de las características del modelo capitalista es que existe la superproducción. Y esa superproducción está dado por dividir el trabajo, de generar especialidad en cuanto a la producción, ¿no? Entonces hay personas que los empresarios contratan y realizan lo que se le llama la división del trabajo, ¿no? Donde ciertas personas están más calificadas para hacer algún tipo de trabajo y otras se especializan en otro tipo de trabajo. Vayamos al ámbito del turismo. Si yo soy un empresario que está en el ámbito de, por ejemplo, de realizar rutas de guías a los turistas. Entonces, todas las personas que voy a contratar seguramente no tienen que ser guías, ¿no? De repente voy a tener unas dos, tres personas que son especialistas y van a poder guiar algún tipo de ruta que tengamos, ¿no? Algún circuito turístico que nosotros hayamos diseñado. Pero necesito también otras personas por ejemplo, en relaciones humanas, ¿no? Tiene que haber una persona que, digamos, es la secretaria que tiene que tener contacto con los turistas, tiene que hablar, tiene que ser la primera persona que hable. Tengo que tener otra persona especialista en informática, en marketing, que es la que también con la cual, digamos, vamos a tratar de relacionarnos a nivel mundial, pero por vía de las redes de Internet. Vas a hacer por páginas web, vas a crear por grupos de Facebook. Entonces, se dan de cuenta, cada quien tiene que estar en su lugar, ¿no? Entonces, la secretaria no va a hacer ese tipo de promociones. Tenemos un especialista, nosotros de marketing, un ingeniero de sistemas o de mercadotecnia, de repente. Tenemos otra persona especializada para llevar a los turistas para que puedan hacer la ruta, para que les puedan guiar, quiénes son los guías del turismo. Y tenemos otro personal especializado que también va a hacer, digamos, la recepción, el transporte, etcétera. Y si hablamos de la hotelería, también necesitamos, por ejemplo, para el sector de alimentación. ¿Ya? Entonces, se trata de eso. ¿Cuál es el fin de este modelo capitalista? El fin es que las personas, los empresarios, tratan de acumular riqueza. ¿Ya? Por sobre todas las cosas. Eso es lo que les motiva para que hagan empresa. No hacen empresa simplemente porque les gusta, de repente les gusta, pero tienen una motivación la cual les está un poco, digamos, incentivando para que puedan ellos trabajar más horas, para que puedan contratar más personas, para que puedan invertir más dinero. Y ese incentivo es que ellos quieren acumular riqueza en un futuro. Y creo que todos, ¿no? Todos piensan en un futuro, en tener mejores condiciones de las que tienen hoy. La persona que ha rayado, por favor, ¿lo puede borrar? ¿Quién ha rayado la pantallita, por favor? Bórrelo. Miren, porque si no, así de feo vamos a estar exponiendo. Le he puesto en pausa la grabación. ¿Quién salió la pantalla? Tal vez quiero pensar que es por accidente, pero bórrelo, por favor. Chicas, por favor, intenten borrar. Ya. Lo que podemos hacer, si no, es terminamos la sesión y volvemos. A ver, lo dejaré de compartir un momento. Ya está. Continuaremos entonces.
Muy bien. Continuando la clase del día de hoy, ahora vamos a ver acá otro modelo, el cual se ha expandido por Europa, Asia y, digamos, en una menor magnitud ha llegado también a lo que es América Latina. ¿Ya? Y estamos hablando del modelo socialista. Este modelo socialista, a ver, vamos a dar una lectura y vamos a ampliar igual como siempre, se considera contrario al modelo capitalista, basándose en la defensa de la propiedad pública. Si se acuerdan, el modelo capitalista nos decía que lo que principalmente propugnaba era la propiedad privada. En este caso, se está propiciando más, se está promoviendo más a lo que es la propiedad pública. O sea, ¿quiénes deben ser los dueños de las distintas empresas que hay en esa sociedad? Es el Estado. El Estado tiene que ser el propietario de las empresas públicas. Además, defiende, dice, el reparto igualitario de la riqueza, ¿no? Entonces, cuánto se gana en una sociedad, eso se va distribuyendo en la misma sociedad, ¿no? Entonces, pero con la característica de que no se le dé más a un determinado grupo, sino que se distribuye de manera igualitaria, que a todos nos den la misma cantidad. Ahora, ¿cómo funciona este modelo socialista? Funciona a través de la planificación central. ¿Quién es el que planifica? El que planifica es el Estado, ¿no? Entonces, se los conoce, este tipo de economías son de economías de planificación central, porque el Estado es el que planifica qué productos va a empezar a producir, ¿no? ¿Qué es lo que qué se va a generar dentro de una sociedad? Y en ese sentido, toda la sociedad tiene que seguir las líneas de planificación que ha tenido el Estado central, ¿no? Y bueno, entre una de sus también banderas que tiene este modelo socialista es que, digamos, va a existir mejor justicia social, ¿no? Entonces, ahora, lo que debemos hacer de repente es en estos dos modelos que son los fundamentales, es de generar más o menos, digamos, una especie de análisis, ¿no? Contrastar las cosas. ¿Cuál de los modelos será mejor? ¿Será bueno un modelo en el que el Estado planifica lo que vamos a producir, cómo nos vamos a vestir, el tipo de corte que vamos a tener, nuestro futuro en cuanto a la profesión, por ejemplo, lo tendrá que decidir el Estado? Entonces, ese tema es, por ejemplo, es uno de los temas sobre los cuales especialmente la juventud en esos países, después de un largo tiempo, ha empezado un poco a cuestionar, digamos, algunos aspectos de los modelos socialistas, porque su característica es más o menos del tipo paternalista, ¿no? Que ellos son los que planifican qué vamos a producir, qué profesión vamos a tener, por ejemplo, en nuestra sociedad. Bueno, nos brindan salud a todos, eso es lo bueno. Hay cosas muy rescatables, ¿no? Se da salud a todos, no existe tanta diferencia entre las clases sociales, entre los ricos, la clase media y la pobre, no existe tanta diferencia, pero sí, digamos, en cuanto a la innovación, existe cierta limitante, ¿no? Entonces, todos tienen solamente una posibilidad de acceder, por ejemplo, a la educación, ¿no? Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál modelo les parece el más adecuado para ustedes? Un modelo en el cual les dejen elegir lo que ustedes quieran, es el modelo capitalista, que ustedes produzcan lo que quieran y si ustedes van a tener éxito en la vida, pues adelante, tendrán éxito en la vida. O este otro modelo en el cual te garantizan ciertos aspectos básicos como ser la educación, la salud, pero que también un poco renuncies en cuanto a tu superación personal, ¿no? Entonces, a ver, yo quisiera escuchar a ustedes cuál de los modelos les gusta, ¿no? Mientras lo van pensando, yo les voy mostrando. Por un lado tenemos acá el principal representante de este modelo capitalista. Bueno,
es a la persona con la cual les había señalado, se lo considera como el padre de la economía moderna, es Adam Smith, ¿no? Y por el otro lado, acá, donde está el cursor, tenemos al máximo detractor del modelo capitalista, ¿no? El señor con barbas acá es Karl Marx, alemán. Tenemos a su compañero con el cual han escrito varios libros justamente cuestionando al modelo capitalista, que es Hegel, Friedrich Hegel. Tenemos acá en el tercer lugar a una de las personas que ha impulsado la revolución rusa, ¿no? que ha tratado de consolidar un poco más las ideas de Marx, de Hegel. Y a ver, se me fue el nombre, tal vez si es que alguien conoce algo de historia. Mientras tanto, vamos al cuarto. ¿No es Lenin, licenciado, creo? Muchísimas gracias. Un punto virtual. Ahí tenemos a Lenin, que No quiero. un tanto ha profundizado las teorías de Marx y de Hegel. Además, que él es el que ha promovido, digamos, para que se pueda instaurar la Revolución Rusa en 1917. Y el último, que está en la derecha, ya ha participado en la Unión Soviética como ¿no? Como gobernador. Y ahí lo tenemos, y se me volvió a ir el nombre. Si el compañero que es... Stalin. Stalin. Gracias. Stalin. ¿No? Entonces, pero una de las características de este tipo de modelo socialista es que la mayor parte de sus presidentes son dictadores, ¿no? Son dictadores y se quedan hasta su muerte, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Entonces, por una parte tenemos Adam Smith acá, y por el otro lado tenemos también la otra corriente de pensamiento contrario. No se olviden que dentro de nuestro país también, en nuestra sociedad, existe un partido que actualmente está gobernando el Estado plurinacional, que se lo denomina Movimiento al Socialismo, ¿no? Entonces, ahora sí, yo les dejo, miren, son 4 minutitos para que puedan, ya 3 minutos para que ustedes puedan opinar, por favor, cuál de estos modelos les parece a ustedes el más adecuado. A ver, en unas pocas palabras, quedan invitados a participar. ¿Cuál modelo les parece el más adecuado? Anímense. Ya más o menos conocen básicamente cómo funciona cada uno de los modelos. Bueno, licenciado, yo por mi parte, bueno, sé que es un poco algo retórico, pero yo me inclino más por el modelo socialista, ya que tuvo muchos avances en el ámbito de lo, como dicen, en el modo social, y ya que hasta el punto de conformar la Unión de Repúblicas Nacionalistas Soviéticas, como es la URSS. Entonces, yo lo veo más como un modelo a seguir por parte de que es para la unificación de estados y también para mejorar la economía misma, ¿verdad? Ya que, digamos, un breve ejemplo sobre la economía. Digamos que en Bolivia solo se utiliza el boliviano, ¿verdad? Luego en Chile el peso chileno, en Perú el sol, y así sucesivamente. Y basándonos en el modelo socialista, si digamos hubiéramos tenido aquí el modelo socialista, hubiéramos tenido casi una unificación a lo que pensaba Simón Bolívar en sus posteriores declaraciones de independencia y demás. Bueno, esa sería mi opinión, licenciado. Muchas gracias, te felicito, la verdad, por la reflexión que tienes. Muy buena, muy interesante la opinión que tienes. A ver, de repente alguien más quiere participar. ¿Alguien más? Por favor, un hito más. Anímense, por favor. Ya, hasta que se estén animando. Esto ya no es, digamos, parte de la clase, digamos, sino que yo les voy a dar mi posición, ¿no? Y les voy a decir de la siguiente manera.
Este modelo socialista se ha aplicado dentro de la ex Unión Soviética, se ha aplicado también cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial en Europa del Este, en Alemania, en la parte oriental de Alemania. ¿Se acuerdan que terminó la Segunda Guerra Mundial y los aliados de la ex Unión Soviética Sigue aquí. se dividieron Alemania y, bueno, la mitad de Alemania estaba manejada por los rusos y la otra mitad estaba manejada por los aliados, ¿no? Entonces, había algo Tú le estás explicando tu micrófono. Su micrófono, por favor, compañero. Había algo que pasaba dentro de esa Alemania que estaba dividido entre dos. Miren, ustedes van a ver en las películas, los que vivían en Alemania oriental, que estaba administrada por Rusia, sí o sí querían escapar, la mayor parte querían escapar a la Alemania occidental, que estaba administrada por los aliados, ¿no? Entre esos Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y eso era porque en el lado oriental se limitaba mucho, digamos, a la iniciativa de las personas, ¿no? Entonces, los modelos socialistas te limitan un poco eso, ¿no? Sí hay justicia, pero de repente nos dividimos un poco la pobreza y en el modelo capitalista cada quien puede conseguir, digamos, lo que quiere, ¿no?